filter no sea justo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que filter rebasa, o sea, un hilo A de filter rebasa más de una vez a un hilo B. Entonces, según yo les pide para n hilos, lo vamos a hacer para 4 o para 5 para que empiecen a ver cómo se vería la ejecución y empezamos a ver los otros ejercicios. La idea para que ya tengan más o menos una idea cuando hagan la tarea, ¿va? ¿Les parece? Va. ¿Tienen dudas hasta ahorita de algo diferente a lo que vamos a ver? ¿No? ¿Todo bien? ¿O sí? Bueno, sí, todo bien, muy bien. Si les surge dudas de cualquier cosa o de algo que hayamos visto antes, me avisan, ¿va? Entonces, déjenles presento pantalla y empezamos. Bueno, acá les dice, su ejercicio 2 les dice, muestra un ejemplo de una ejecución de la implementación de filter en la que un hilo A lo rebasa más de una vez cualquier hilo B y considera un número n de hilos mayor a 10. Explica por qué no se cumple la propiedad de justicia. ¿Se acuerdan cuál era la propiedad de justicia, no? ¿Para qué sirve, para qué sirve en nuestra vida real, en las bases de datos y en todos nuestros programas concurrentes, la parte de justicia? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿No? ¿Para que no se pierda el orden? Sí, muy bien. Nosotros, muy bien, Ángel. Básicamente, la idea de... Hay dos ideas, o bueno, dos grupos muy separados de si la justicia es o no la propiedad más importante entre nuestros programas concurrentes. Porque cuando nosotros estamos desarrollando y diseñando un programa concurrente que vamos a mandar a producción, normalmente va a haber muchas cosas concurrentes que nosotros vamos a querer sincronizar, pero lo vamos a querer sincronizar con procesos o con algoritmos de sincronización flojos. Entonces, acuérdense que existen varias listas o varias estructuras de datos a las que se les puede aplicar esta parte de sincronización floja, donde pueden ustedes postergar la respuesta a una llamada a un método. Entonces, la idea de postergar la respuesta de una llamada a un método les va a implicar que ya no se mantenga el orden. Entonces, si ya no se mantiene el orden, pues ya no vamos a tener justicia. Pero hay muchas veces donde este tipo de sincronizaciones van a ser muy eficientes. Pero hay veces en donde si ustedes meten de más este tipo de sincronizaciones, les va a salir una complejidad, en su análisis de complejidad les va a salir una complejidad altísima. Lo importante es que ustedes siempre vean las necesidades que tienen y dependiendo de las necesidades, va a haber muchos casos donde justicia va a ser mucho más importante que las otras, pero para cumplir justicia claramente van a querer cumplir, por ejemplo, exclusión mutua, ¿no? Nuestra primera y nuestra más importante, nuestro pilar donde siempre nos vamos a basar, siempre va a ser exclusión mutua. Y la siguiente va a ser justicia. Entonces, cuando ustedes estén haciendo eso, primero vean exclusión mutua y después vean justicia, ¿va? Pero hay muchas veces donde la justicia no la necesitan y la justicia los hace más lentos. Entonces, también tienen que considerarlo, porque hay muchos que dicen que la justicia es el más importante, pero la justicia los hace lentos. Entonces, es pues ventajas y desventajas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se ve una ejecución donde filter no cumple con justicia para 5 hilos, ¿va? Entonces, imagínense que tenemos nuestros hilos, pues, A, B, C y D. A, ahí va. A,
B, C, D y E. Entonces tenemos nuestros 5 hilos y lo que nosotros queremos ver de forma específica para que algo no se cumpla, para que no se cumpla la justicia, es que tenemos sin pérdida de generalidad nuestro hilo A y nuestro hilo B, donde nuestro hilo B rebasa más de una vez o al menos una vez al hilo A. ¿Sí lo ven? Entonces es importante esa parte. No, realmente los otros, de cuando ustedes hagan su ejecución para al menos 10 hilos, realmente lo que les va a importar es la ejecución del hilo A y del hilo B. No importa cuál elijan, si eligen el hilo C o el hilo D, pero lo importante son esos dos que se van a rebasar uno al otro. Los demás son nada más para simular todos los niveles que tiene Filter, porque acuérdense que Filter básicamente os está basado en los niveles. Entonces, cuando ustedes estén haciendo esta parte, los demás hilos son para simular los niveles y van a tener nada más el hilo A y el hilo B, o sea, tienen que enfocarse en el hilo A y el hilo B para demostrar esta parte. Entonces, ahí va. Imagínense que tenemos pues nuestros 3 niveles y tenemos que primero llega el hilo A y ejecuta el candado. Entonces en toda esta parte llega el hilo A y ejecuta el candado. Entonces imagínense, la parte roja es donde se ejecuta el candado y la otra parte es donde va pasando, ¿no? Entonces, ahí va. Llega el hilo A, entonces empieza en el nivel, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, más o menos así va la ejecución de Filter. Ustedes pueden irlo, o sea, lo pueden ir siguiendo con el algoritmo si lo tienen por ahí, pero ahí va la ejecución de Filter. Llega el hilo A y actualiza tanto su nivel como su variable de víctima. Entonces, la víctima de esta posición es A en este punto. Luego en este punto pasa de nivel, actualiza su nivel y actualiza también la víctima. Y luego vuelve a pasar de nivel y al pasar de nivel, acuérdense, siempre actualiza su nivel y actualiza su víctima. Entonces, después de esta parte, llega el hilo A, entra y cuando sale, tenemos esta parte de acá. Lo importante acá es que al mismo tiempo que se ejecuta esto, para que se cumpla lo que nosotros queremos, es que al mismo tiempo que A hace su primera ejecución, B tiene que estar haciendo su primera ejecución también. De ahí vamos a poder ver que no es justo. Entonces, en esta primera ejecución, simultáneamente pueden no llegar al mismo tiempo, pero imagínense que B llega acá, simultáneamente tiene que hacer también, lo que llega por acá, tiene que también hacer la misma, o sea, los dos tienen que estar en la misma ejecución al mismo tiempo para nosotros poder ver que A lo rebasa al menos una vez, ¿va? Entonces, imagínense que vamos a seguir con la parte de A. Llega A, ya entró al lock, ya volvió a hacer el unlock y vuelve a empezar. Entonces el nivel se vuelve a actualizar igualito. Vamos a copiarlo. Vuelve a ejecutar todo el algoritmo del candado de Filter y lo vuelve a actualizar su nivel, vuelve a actualizar sus víctimas y se pone así. Y una vez que entra, vuelve a hacer un unlock. Entonces esa es la parte donde A ya hizo 2 ejecuciones. Si lo ven, ¿para qué queremos? O sea, ¿para qué hicimos que A hiciera lock y unlock 2 veces? ¿Y para qué queremos que al menos A haga lock y unlock 2 veces? O sea, nuestra demostración de la ejecución podría funcionar con una vez, o sea, A haciendo lock y unlock una vez.
Imagínense que nosotros quitamos toda esta parte. O sea, que toda esta parte la omitimos. ¿Cómo demostrarían o cómo empezarían a hacer la ejecución donde A rebasa al menos una vez a B? ¿Quién me dice? ¿O Es alguna que no, idea? no se podría, ¿sí? Porque en ese caso, o sea, digamos que Ujú. B tomaría entonces el control y como ella no intenta tomarlo nuevo, de no poder ni siquiera rebasarlo, ¿sí? Ajá, sí. Muy bien, Isaac. Básicamente, para que nosotros, como dijo Isaac, para que nosotros podamos demostrar esta parte, nosotros tenemos que ver que A al menos pide el lock y se lo dan al menos 2 veces. ¿Sí lo ven? Puede ser más de 2 veces, pero tiene que ser al menos 2 veces porque si no se lo dan 2 veces, entonces llega A, pide el lock, pide el unlock y ya no tenemos que, para que nosotros digamos que A rebasa a B, tiene que ser que A y B están compitiendo por la sección crítica al mismo tiempo. Gana A. Luego sale A y a pesar de que B ya hizo, o sea, ya entró a la competencia desde antes, vuelve a entrar A y B y le vuelve a ganar A. ¿Sí lo ven? Entonces en esta parte le vuelve a ganar A, necesitamos al menos 2 ejecuciones. Entonces tenemos que para que esto funcione, para que la ejecución funcione, tienen que estar haciendo que B también sea, o sea, también entre a filter y haga la misma ejecución al mismo tiempo que la primera ejecución que A. ¿Sí lo ven? Entonces llega y actualiza su nivel y actualiza su víctima. Y lo mismo, ¿no? Actualiza su nivel y luego actualiza su víctima. Luego llega y actualiza su nivel y actualiza su víctima. Entonces, en esta parte, imagínense que después de que A hace el unlock, llega B y también vuelve a hacer un unlock, ¿no? Entonces, en esta parte, lo importante empiezan a hacer, lo importante empiezan a hacer los otros hilos, porque si se dan cuenta, aquí lo que tenemos que hacer para que tengamos que A rebasa a un hilo B, nosotros tenemos que empezar a usar nuestros hilos C, D y E entrando a filter para que digamos que B pasa primero al doorway antes que un hilo A y, o sea, en su segunda ronda, B pasa primero al doorway antes que el hilo A, pero que A lo vuelve a superar, ¿sí? Lo que contradice pues la definición de justicia. Entonces acá tenemos dos opciones. Tenemos que podemos poner al hilo B para usar, tenemos que podemos poner al hilo B, meterle a que vuelva a ser una doorway, a que vuelva a entrar una doorway, que entre primero a la doorway antes que A supere a B, y así ya tendríamos la contradicción en nuestra propiedad de justicia. O podemos hacer que un hilo, por ejemplo, que nuestro hilo D entre primero a la doorway. Lo importante aquí es hacer que un hilo entre primero a la doorway antes que el hilo A y ver que el hilo A lo vuelve a rebasar. ¿Ok? Entonces, esa es la parte importante. Podemos hacerlo, yo creo que hay que hacerlo con el hilo D, vamos a hacerlo con el hilo D para, eh, para que se les sea más fácil cuando tengan 10 hilos. Van a tener que hacer lo mismo y va a ser bastante más difícil si lo hacen con el hilo B. Entonces, van a hacer exactamente lo mismo, nada más que van a empezar a eh, meter diferentes variables en los niveles. Es lo mismo que vamos a hacer ahorita, pero metiendo diferentes variables en los niveles. Entonces, imagínense, nuestro hilo objetivo es el hilo D, ¿va? Nosotros queremos que nuestro hilo D entre a la doorway antes que A,
pero de todas formas A lo rebase 2 veces. Entonces vamos a poner a D por acá. Entra a la doorway y la idea es que hasta aquí no haya entrado, ¿va? Entonces ese es nuestro objetivo y lo único que tenemos que hacer cuando estén haciendo su tarea, hagan eso. Elijan un hilo objetivo que tiene que ser el que va a rebasar a 2 veces. Lo meten para que entre a la doorway antes que A y A salga antes que ese hilo objetivo, y de ahí van arreglando los otros hilos, van implementando los niveles en los otros hilos para que haga sentido, ¿va? Entonces, imagínense esto. Ese es nuestro objetivo, que llegue, porque si se dan cuenta, D pidió el lock aquí, se lo dieron a A, pero en este punto D ya lo había pedido y se lo volvieron a dar a A. Entonces esa es la parte que nosotros queremos demostrar y por eso lo estamos poniendo así. Entonces ahí va. Para que esto haga sentido, ¿qué tienen que poner? O sea, por ejemplo, ya tenemos al hilo A y al hilo B compitiendo por el candado, ¿no? Entonces, tenemos que meter al hilo C y al hilo E compitiendo por el candado. ¿Estamos de acuerdo? Para que esto haga sentido, podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que C entra, pide el candado, le dan su unlock, pero E al mismo tiempo retiene a D en los niveles. ¿Sí lo ven? O lo escribo para que se vea mejor. Lo escribo. Entonces, imagínense que tienen su ejecución acá del hilo C. ¿Sí? ¿Cómo se va a ver la ejecución del hilo C? O bueno, ¿cómo se va a ver la petición de lock del hilo C? ¿Cómo se tendría que ver? Pues vuelvo a pasar por todos los niveles, ¿no? ¿Sí lo ven más o menos? ¿Sí o me regreso? Ok. A ver, déjenlo escribo, lo ven y para que se vea mejor, ¿no? Entonces, entra en el nivel, el hilo C, actualiza su nivel, actualiza la víctima. Luego entra en el nivel, digo el hilo C, y actualiza su víctima. Y luego entra en el nivel y actualiza su víctima. Entonces, en este punto actualiza la víctima una vez que termine, bueno, vamos a ponerlo acá, esta parte se actualiza, los niveles pues se van actualizando conforme se va saliendo de la sección crítica. Entonces tenemos esta parte por acá y eso hace que se pueda entrar después a la sección crítica. Entonces imagínense que tenemos 3 secciones críticas o 3 entradas a secciones críticas que van como sucesivas. Entonces, lo que tenemos que hacer para D es que D llegue al nivel antes que C actualice la víctima, pero se quede en este nivel. ¿Y por qué se va a quedar en este nivel? Se va a quedar en este nivel porque se va a quedar en este nivel hasta acá, porque los otros 2, 3 hilos lo están reteniendo y lo están reteniendo
porque están entrando a la sección crítica. Entonces, vamos a tener el nivel de D actualizado hasta acá y la víctima actualizada hasta acá. Y ya luego tendríamos nuestra ejecución D, que ya es bastante fácil de ver. La metemos acá como una sucesión que no acaba para poder retener a D. Entonces, ahí les va. Imagínense, lo que nosotros queremos hacer es hacer que D pida entrar a la sección crítica antes que A o al mismo tiempo que A le gane la sección crítica y después A le vuelva a ganar la sección crítica. Si se dan cuenta, estas dos partes son las en las que quiero que se enfoquen primero. Estas dos partes son nuestros dos pilares para la argumentación de por qué no vamos a poder demostrar, o bueno, por qué la propiedad de justicia no se cumple para Filter. Si se dan cuenta, el hilo A pasa por todos los niveles, realiza el unlock y se designa como víctima del nivel 1, ¿no? Entonces, el hilo D podría pasar al siguiente nivel. La parte importante acá es que después de que el hilo A se designa como víctima, empieza la ejecución del hilo E. Entonces la víctima es este y hace que A y D avancen. ¿Sí lo ven? Entonces, como avanzan A y D, A puede volver a competir con D, pero A se designa primero como víctima, luego va D, y como A se designó primero como víctima, eso implica que A avanza hasta terminar su ejecución nuevamente y D se mantiene. Entonces, tenemos, ¿sí lo ven? Tenemos este y este, que son nuestros pilares. La idea aquí es que A pasa por todos los niveles y termina la ejecución. B pasa por todos los niveles y termina la ejecución. C pasa por todos los niveles y termina la ejecución. Es importante que nosotros hubiéramos hecho estas partes donde 3 hilos terminan su ejecución, porque esos 3 hilos que terminan su ejecución retienen al hilo D en esta parte. ¿Sí lo ven? El hilo D se mantiene, toda esta parte de la ejecución del hilo D es tan grande, ¿por qué? Porque tenemos al hilo C y B que lo mantienen ahí porque ellos están avanzando a los siguientes niveles y entrando a la sección crítica. Lo que hace que D pueda volver a competir con A es este hilo de acá, es el hilo E. Entonces llega el hilo E y al hacer que llegue el hilo E, entra al nivel 1 y cuando entra al nivel 1 empuja a D al siguiente nivel y al empujar a D al siguiente nivel lo mete con el hilo A. Entonces al meterlo con el hilo A, esta parte sería más por acá. Es que primero hicimos esto, entonces al meterlo, ahí está. Al meterlo con el hilo A, o sea, como E entra y lo mete a la competencia por el hilo, fácilmente podemos ver que A puede volver a ganar la ejecución. ¿Sí lo ven? ¿Sí más o menos? ¿O lo repetimos? Creo que este es el ejercicio más pesado de su tarea porque son 10 hilos los que tienen que hacer. ¿Repetición? Ok. Ahí va. Los pilares de su argumentación, nosotros tenemos que mostrar una ejecución donde A rebasa 2 veces a D. Entonces, para que A rebase 2 veces a D, entra y después, luego después, entra D. ¿Sí lo ven? Pero para que entre D después, o sea, en esta parte entran los otros. Nada más en su tarea sí pónganlo bien, o sea, bueno, alineados para que se entienda bien, pero así ya quedó. Llega el hilo A y lo que queremos es ver que D entró casi al mismo tiempo que A, pero le dieron la sección crítica a A 2 veces, ¿va? Entonces, entra D despuesito que A y ya, llega, hace toda su ejecución y
designa como víctima, es el primero en designarse como víctima en cada uno de los niveles, va subiendo de nivel, realiza toda su ejecución, entra, le dan el candado, le dan la sección crítica, hace lo que tiene que hacer en la sección crítica y hace su unlock. Pero al mismo tiempo, en estos niveles, empezaron a competir B, C y D. Entonces, en estos mismos niveles, lo que tenemos es que llegó B y ganó la competencia primero, C, y empezó a hacer su ejecución hasta llegar a la sección crítica. Luego, el siguiente que ganó fue C. Entonces, después de que C libera la sección crítica, después de que B libera la sección crítica, C que está en este nivel, le dan permiso para que vuelva a pasar a la sección crítica. Entonces C se queda en este nivel esperando a que B termine para pasar a la sección crítica. Entonces estas tres secciones críticas hacen que D se quede en este nivel esperando a que le liberen los candados o bueno, los candados y las condicionales para ir avanzando de nivel. Lo importante es que luego llega nuestro hilo E y en este punto inicia y entra al nivel 1. Entonces, como E entró al nivel 1, empuja a D al siguiente nivel. Y al empujar a D al siguiente nivel, lo mete a competir con A. ¿Ya lo vieron? La parte importante acá, bueno, nuestro pilar que también es E. Como E entra a la sección, a pedir el candado, empuja tanto a A como D, que siguen tratando de entrar a la sección crítica, A desde aquí y D desde acá, los empuja al siguiente nivel y los mete a una competencia entre ellos dos. Entonces, en esa competencia fácilmente, si no hay prioridades, tienen 50-50 de ganar cualquiera de los dos. Un ejemplo de nuestra ejecución y el que tenemos que agarrar es cuando A ganó. Entonces, A ganó en esta competencia que los mandó E y terminó su ejecución. Entonces, al terminar su ejecución, A ya terminó su ejecución 2 veces y D todavía no terminó su ejecución hasta que termina hasta que termina A por acá. Una vez que termina A, pues ya no hay nadie pidiendo el candado más que E, pero E está en el nivel 1, D está en el nivel 2, entonces D sigue con su ejecución y entra a la sección crítica. Pero lo importante es esta parte de acá. ¿Ya lo vieron? Sí, una pregunta, ¿por qué A gana la competencia entre A y B? O sea, eso es algo que ocurre nada más. ¿Entre A y B? Entre A y B, Entre A y D. cuando ah, Pues, ajá, porque, bueno, si no la ganara, D seguiría con su ejecución y A no lo rebasaría 2 veces. Entonces, o ajá, sea, pero A o sea, es algo, o sea, digamos, no hay como un motivo en particular de por qué A le gane a B en la competencia, solo es como algo que pasa, por así decirlo. ajá, sí, es como dice Ángel, es por conveniencia, porque, bueno, como estamos mostrando nuestra ejecución, hay en Filter, hay Filter que utiliza procedencia y utiliza condicionales para ver cuáles van primero. Pero en este filter, en nuestro filter original, cuando entran a una competencia, los dos tienen la misma probabilidad de ganar. Es como un volado. Entonces, nosotros queremos ahorita que gane A y pues es posible, o sea, no entramos en ninguna contradicción en filter diciendo que va a ganar A, porque cuando los dos entran en una competencia, cuando tú en filter metes a dos hilos en una competencia, los dos tienen la misma probabilidad de ganar dependiendo de quién, bueno, ya entendí tu pregunta, dependiendo de quién designe su víctima primero. Entonces, si D es un poco más lento que A y A designó milisegundos antes la víctima, entra al siguiente nivel. Es quien designe la víctima primero. Entonces, sí. ¿Sí? Ok, sí, más claro, muchas gracias. Sí. ¿Otras dudas? ¿Todo bien? Nos podemos volver a regresar. No entendí muy bien por qué B y C avanzan y D no. Es lo mismo. Básicamente los tres entraron al mismo tiempo, o bueno, podemos ponerlo así. Imagínate que
B entró en este punto, C entró en este punto y D entró en este punto. Entonces, si lo vemos tal cual en tiempo, como B entró primero, nada más que aquí no se ve, o sea, bueno, no lo puse tan alineado, pero ya sí. Si B entró primero, pues designó primero a su víctima y avanza al siguiente nivel. Y luego si C entró antes que D, igual designó primero a su víctima y avanza al siguiente nivel. Entonces, al avanzar al siguiente nivel, lo que tenemos es que, perdón, llega B, gana el primer nivel, avanza porque designó primero a su víctima, y en este nivel están tanto B y C compitiendo por el segundo nivel. Pero D no puede avanzar porque este nivel está lleno, o sea, el nivel 2 está lleno. Entonces D no va a poder avanzar hasta que se liberen las secciones críticas, y la sección crítica libera todos estos niveles. Entonces lo que debe es más o menos que el nivel al que quiera avanzar no puede avanzar porque ya hay una competencia entre dos hilos que están en ese nivel, entonces no puede entrar a esa competencia. Entonces llega y espera hasta que se liberen las dos secciones críticas para poder avanzar al siguiente nivel, y una vez que avanza, o bueno, que llega E, lo avanza al siguiente nivel y lo mete a una competencia con A. Y pasar, o sea, cuando ustedes hagan su ejecución de 10 hilos va a pasar lo mismo con E, si lo quieren ver así, ¿no? Pero esta es más o menos la idea. E no va a poder avanzar porque ya hay una competencia entre A y D en el segundo nivel. Entonces E se va a quedar en una espera indefinida, bueno, no indefinida, pero se va a quedar en una espera hasta que liberen la sección crítica y liberen los niveles anteriores. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Sí, no se preocupen. ¿Alguien tiene otra duda? Este es importante que les quede bien porque, bueno, esta es una ejecución con 5 hilos y ustedes lo tienen que hacer al menos con 11. Entonces, para que les quede bien la ejecución, pregúntenme. y, y tengan como referencia filter. Si quieren pueden poner el algoritmo de filter ahí en su tarea, para que puedan ir viendo cómo pasan de nivel y puedan ir viendo cómo se ejecuta cada hilo. Pero, pero sí, si tienen dudas de que creo que es el más complicado, es el más fuerte, me avisan. Los otros ya son más como de pensar. El nuevo problema de los prisioneros también está complicado, pero es más de pensar. Por lo mismo, A no empuja D cuando lo vuelve a pedir porque sigue bloqueado. Ajá, exacto. Entonces, acá está tanto A y D. A pide el unlock y vuelve a entrar al lock. Entonces, entra al nivel 1 y entra al nivel 1 junto con D. Y lo que hace que pasen al siguiente nivel es que inicia la ejecución del hilo E. Entonces, la víctima sería el hilo E y hace que A y D avancen. Entonces, lo que hace que A y D avancen, o lo que desbloquea, como dices tú, Ángel, lo que desbloquea que avancen es la ejecución del hilo E. Como entra E, se designa como víctima, hace que tanto A como D avancen al siguiente nivel, y al avanzar al siguiente nivel entran al mismo tiempo. Si A es un poco más rápido que D, entonces designó su víctima primero y avanza al siguiente nivel. ¿Sí? Va. ¿Los demás todo bien? Sí, todo bien. Ok, muy bien, Isaac. El siguiente, que creo que ya lo tienen, es el de Victim Around. Ese está relativamente bien, ¿no? Lo importante acá es que es igual, bueno, no es igual, pero es muy parecido al ejemplo de Flaky que vimos, por eso lo vimos. Tenemos otra vez nuestros dos ciclos anidados. Tenemos un do while y tenemos otro do while.
Entonces, tenemos nuestra ejecución de A y B, y acuérdense que en Flaky pasaba más o menos lo mismo. Designábamos la parte fuerte o la parte, lo que tenía Flaky, creo que era esta parte así, ¿no? Entonces, van a tener una ejecución muy similar y van a tener que darse cuenta, o bueno, van a tener que revisar igual que en Flaky, ¿no? Van a tener que revisar busy y van a tener que revisar victim, que son las dos condicionales que le permiten esperar o y avanzar a la sección crítica. Entonces, igual, como lo estuvimos haciendo, tal cual. Van a demostrar exclusión mutua y van a demostrar, bueno, todas, les recomiendo que las demuestren por contradicción para que puedan ver si entran en una contradicción, y les recomiendo que hagan primero el de exclusión mutua y luego, así tal cual como va, deadlock free, porque acuérdense que starvation free, que algo cumple starvation free, ¿qué implica? ¿O qué otra propiedad implica? ¿Qué propiedad implica starvation free? Deadlock free. Muy bien, sí, muy bien, Isaac. Deadlock, ¿no? Sí, muy bien, Ángel. Entonces, si lo ven por contraposición, pues básicamente que no se cumpla deadlock free implicaría que no se cumple starvation free, ¿no? Entonces, si de acá ya ven que no se cumple deadlock free, entonces ya es bastante más fácil y pueden incluso tomar una ejecución muy parecida y casi igual de deadlock free, si no se cumple deadlock free, para ver si no es starvation free. ¿Sí? Entonces háganlo tal cual viene en, o sea, primero exclusión mutua, luego deadlock free, y por contraposición, si no se cumple deadlock free, pues no se cumple starvation free, ¿va? Y es muy similar al de Flaky que vimos. ¿Quieren que lo veamos o nos pasamos al siguiente? ¿Consideras que está más complicado el siguiente? Sí. Entonces mejor el siguiente, yo creo. Ok. Entonces, tenemos Double Peterson y tenemos el problema de los prisioneros. Double Peterson, más o menos, o sea, lo que les dice Double Peterson es que es muy similar, es un tipo de generalización de Peterson, pero es un tipo de generalización de Peterson para 3 hilos. Entonces, lo que les dice Double Peterson es utiliza 3 candados. ¿Se acuerdan del ejemplo del árbol binario, de la generalización que vimos para Peterson en un árbol binario? Va a ser más o menos la misma idea. Lo que les hace Double Peterson es que manda al hilo, por ejemplo, manda el hilo 1, es para 4. Manda el hilo 1 y 2 a un candado Peterson y manda el hilo 3 y 4 a otro candado Peterson. Entonces, el ganador de este y el ganador de este se van a el tercer candado Peterson. Lo importante aquí es que los 3 son candados Peterson. Entonces, bueno, en esta parte, si meten el hilo A y B a la sección, bueno, si meten el hilo A y B a esta parte de acá, a la línea 9, entonces este candado, o sea, como están pidiendo un candado Peterson, va a cumplir con todas las propiedades de Peterson, ¿no? Exclusión mutua, deadlock free, starvation free y justicia. Esta parte de aquí también va a cumplir starvation free, exclusión mutua, deadlock free y justicia. Lo importante, jóvenes, es esta parte de acá. Cuando ustedes individualmente, este cumple con todas, individualmente este cumple con todas y este cumple con todas, ¿no? Por definición de Peterson y porque ya lo demostramos. Ya pueden suponer que lo demostramos porque lo demostramos en la ayudantía. Entonces pueden suponer que demostramos que Peterson cumple con starvation, exclusión mutua, deadlock free y justicia. Individualmente, esos 3 candados por definición cumplen con todas las propiedades. Lo que tienen que revisar es esta parte de acá.
cuando el ganador y este ganador entran a este candado de acá, esa es la parte importante que tienen que ver si en esa, ¿cómo se llama? Si en esa, si en ese paso de los ganadores al siguiente lock, en ese inter donde los ganadores pasan al siguiente lock, si esa parte sigue cumpliendo con exclusión mutua de lock free, starvation free y justicia. Lo importante es que se acuerden que nosotros estamos trabajando con computación concurrente. Entonces, como nosotros estamos trabajando con computación concurrente, nosotros va a ser muy común y va a ser incluso poco común que no pase. Lo normal es que un procesador se sobrecaliente, un hilo se sobrecaliente, un hilo trabaja un poco más lento que los otros y un hilo rebase o estén ejecutando al mismo tiempo una misma línea de código. Entonces, si dos hilos están ejecutando, lo importante acá, lo que tienen que ver, es que dos hilos, o bueno, imaginar que dos hilos están ejecutando esa parte del código al mismo tiempo. Entonces, si están ejecutando esa parte del código al mismo tiempo y no tienen otra condicional, tienen que ver si de todas formas en ese inter, o sea, esta parte de acá, aunque no lo crean y aunque nosotros lo veamos como si no hubiera un espacio, de la línea 12 a la línea 13, en una ejecución práctica, ustedes van a tener un mundo de milisegundos. Cuando ustedes escriban sus algoritmos y los diseñen y vean estas líneas así y lo meten a producción concurrente, entre la línea 12 y 13 hay un inter que nosotros podríamos creer que es muy chiquito en milisegundos, pero para los hilos es muy grande. Entonces no sabemos cómo se van a ordenar, cómo van a pasar, cómo van a entrar a la sección crítica por ese inter. ¿Sí lo ven? Entonces, ese es el inter que tienen que tener cuidado entre la línea, bueno, entre que salen de esta condicional, de estas condicionales, y entran a la siguiente. Porque aunque no haya nada entre esos dos, puede haber un tiempo grande de milisegundos donde haya pues diferencias en cómo nosotros lo haríamos secuencialmente, ¿va? Entonces, pueden suponer que esos tres locks ya cumplen todas las propiedades. Va a ser fácil demostrar la mayoría de las propiedades en log 1 y log 2. Lo importante, o sea, las demostraciones, los contraejemplos los tienen que meter acá, en esta parte del log 3, para que les dé cuáles sí se cumple y cuáles no se cumple. ¿Va? ¿Dudas hasta acá? De momento todo claro. Ok, muy bien, Isaac. ¿Los demás? Si tienen dudas, me regreso de verdad. Muy bien, Ángel. Ok, muy bien, Ernesto. Entonces, vamos a pasarnos al otro problema fuerte. Es el problema de los prisioneros. En general, el problema de los prisioneros, o bueno, el problema de los prisioneros original, por así decirlo, tiene un cuarto y tiene prisioneros, y de ese cuarto tienen que ver, o sea, tienen su cuarto y tienen pues la prisión, ¿no? Entonces acá tienen a los prisioneros y la idea es que todos van a pasar eventualmente, o sea, se cumple acá la propiedad de viveza, todos pasan eventualmente a ese cuartito y ese cuartito tiene un interruptor. Entonces, la idea es ver o con los recursos que tienen, poder contar o poder decir claramente cuando todos los prisioneros pasaron. Si ustedes logran decir cuando todos los prisioneros pasaron eh, y lo dicen bien, entonces los van a liberar. Entonces, básicamente lo que tienen que hacer en el problema original de los prisioneros es designar diferentes tareas a cada uno de los prisioneros.
Ustedes, y eso es muy común cuando ustedes van a empezar a diseñar algoritmos concurrentes, tienen que diseñar, no todos los hilos van a hacer lo mismo. Eso es lo bonito de la concurrencia. La optimización de las ejecuciones secuenciales se basa en que en la mayoría de los casos no todos los hilos hacen lo mismo, ¿sí? Y por eso pueden optimizar esta parte. Entonces, en el problema original, no sé si ya lo ven con la maestra, pero en el problema original ustedes designan a un grupo de prisioneros como prisioneros y designan a un prisionero como el prisionero contador. Entonces, el prisionero contador, cada que tiene un contador integrado, e inicia en cero. Entonces, y la luz pueden suponer que inicia prendida, ¿no? O apagada, pero pueden suponer que inicia de alguna forma. Entonces, lo que tienen que hacer es que, imagínense, sin pérdida de generalidad, podemos decir que inicia apagado. Si entra un prisionero normal, llega, entra y prende la luz, si está apagada, y si está prendida ya no hace nada. Y cada que entra el prisionero contador, ve si la luz está prendida, y si la luz está prendida significa que ya pasó uno y lo cuenta. Entonces, si yo como prisionero ya entré, vi la luz apagada, la prendí y volví a entrar y la volví a ver apagada, ya no le hago nada. O sea, yo nada más como prisionero modifico el interruptor una vez. Y eso hace que el contador pues termine correcto, ¿no? Entonces lo importante es la asignación de tareas o la asignación de roles y va a ser muy similar. En nuestro nuevo problema de prisioneros, nosotros tenemos dos cuartos. Entonces tenemos este cuarto y además tenemos el cuarto general donde están todos los prisioneros. Entonces en este cuarto está el interruptor L3, en este cuarto está el interruptor L1 y en este cuarto está el interruptor L2. Y vamos a querer hacer lo mismo. Vamos a querer contar cuando todos ya pasaron. En este comemos y en este se bañan. Y vamos a querer, si nosotros podemos de alguna forma decir que todos ya comieron y todos ya se bañaron y que eso sea cierto, entonces nos van a liberar. Entonces nosotros queremos nosotros queremos poder contar cuando todos ya cumplieron tanto que comieron como que se bañaron. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo relativamente similar a como era el original. ¿Qué se les ocurre que hagamos? ¿Qué se les ocurre? Y otra parte importante y bonita de este ejercicio es que podemos suponer que el estado inicial de todos los interruptores es off. Entonces esa parte, en el examen va a venir un ejercicio similar, pero un poco más difícil porque no pueden suponer esta parte. Entonces, esa es la parte bonita de la tarea, ¿no? Es un ejercicio pesado, pero les dan esto. Entonces, ¿qué se imaginan que hagamos? ¿Qué se imaginan? ¿Nadie? Lo que se imaginen. Por todo lo que saben, lo que se imaginen va a estar bien. Entonces, ¿qué se imaginan? ¿No? La idea es muy similar a el problema original. Vamos a designar diferentes roles y se cuenten las veces que se enciende cada habitación. Sí, muy bien, Ángel. Entonces, vamos a tener varios prisioneros y vamos a asignar a un prisionero que sea nuestro prisionero contador. Entonces, este prisionero contador va a tener un contador de las veces que se come y de las veces que se baña.
Y esto claramente, pues al final, para que pueda decir que ya terminaron todos, este tiene que ser n y este tiene que ser igual a n, ¿no? Y cuando n es el número de prisioneros. Entonces, lo vamos a llamar, o sea, por simplicidad vamos a llamarlo el prisionero contador. Y a todos los demás que no son prisioneros contadores, pues los vamos a llamar X, ¿no? Entonces, si llega nuestro prisionero, si llega cualquier prisionero, un prisionero X, y es seleccionado para ya sea bañarse o comer, no importa, vamos a hacer lo mismo. Si el interruptor estaba apagado y él, o sea, ese prisionero no ha prendido o modificado el interruptor antes, entonces lo va a poner en on, ¿sí? Entonces, vamos a anotarlo acá. Si la parte es que solo modifiquen una vez cada interruptor. Entonces, si un prisionero va, lo ve apagado y y no lo ha modificado, entonces lo va a prender. Si está prendido, no va a hacer nada porque significa que alguien ya pasó y está dando la señal de que él ya pasó, entonces no lo va a modificar. Y si está apagado y ya lo modificó, tampoco le va a hacer nada porque si no van a contarlo doble. Entonces eso va a pasar para tanto la habitación donde está L1 y donde está L2. Entonces, cuando el prisionero contador vaya a L1 o a L2, va a revisar si está prendido. Si está prendido, L1 va a agregar un 1 a su variable de comer y si está prendido L2, va a agregar un 1 a su variable de bañar. Entonces, más aún, podemos hacer esto. Porque el prisionero contador no va a modificar, lo único que hace, que es un tipo de unlock, cuando cuenta, después de que cuenta, va a apagar el interruptor para que los demás puedan seguir dando las señales de que ya pasaron. Entonces lo único que hace el prisionero contador es ver, contar y apagarlo, reiniciarlo. Es un tipo de unlock. ¿Ya lo vieron? Entonces, si están haciendo eso, el prisionero contador claramente va a entrar, entonces va a entrar a comer, va a entrar a bañarse y necesitamos que sea la suma total de comer sea n-1 y la suma total de bañarse igual sea n-1. Entonces, básicamente, ese es más o menos el algoritmo. Y cuando el prisionero contador tenga esto, cuando tanto su variable de comer como su variable de bañarse sea n-1, lo que va a hacer es que va a decir, ya acabamos. Y esto tienen que demostrar que el ya acabamos fue correcto por inducción, ¿va? Entonces en su tarea lo tienen que demostrar por inducción. Y el caso base tiene que ser con 2, o sea, con n igual a 2 prisioneros, porque si no, no tiene mucho caso, ¿no? Nada más el contador y x serían exactamente lo mismo y no entraría en ninguna ejecución, porque n sería 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces, luego de iniciar, ya tendría, o sea, ya acabaría el programa. Entonces, lo demuestran con caso base de n igual a 2 y ya quedó. Esa es más o menos la idea. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? De cualquier cosa. No, creo que todo bien. Muy bien. Entonces, ¿no se usaría el interruptor del cuarto? No se usaría en este caso. ¿Cómo usamos la condición de que pasan cada 2n o 3n veces? Muy bien, qué buena pregunta. Si no tuviéramos, realmente no la necesitamos, pero, o sea, es necesaria para que funcione. Si todos los prisioneros no pasaran 2n o 3n veces, entonces analícenlo. Si no pasaría, nunca pasaría n-1, porque yo podría entrar, si nada más entra una vez y acaba de entrar alguien antes que yo y prendió el interruptor,
y todavía no ha entrado el contador, entonces yo no puedo dar mi señal. Entonces esa condición la usamos para, es una forma de garantizar en el problema que todos vamos a poder prender el interruptor al menos, bueno, nada más una vez. Si esa condición no estuviera, entonces no podríamos garantizar que prendimos el interruptor todos una vez, no podremos garantizar que el contador cuente en -1 y no podremos garantizar esto de acá. Entonces nada más es una garantía de que como todos vamos a pasar cada 2n o 3n veces, todos vamos a poder prender el interruptor una vez. Y el interruptor del cuarto, Roberto, está ahí para utilizarlo como optimización. Este es el algoritmo normal, este es el algoritmo sin optimizar, y L3 lo tendrían que usar, no lo tienen que usar, pero si quieren hacerlo de forma optimizada, tendrían que usar L3. Entonces L3 está ahí para si quieren hacer una solución o si se les ocurre una solución optimizada. ¿Sí? Ernesto y Roberto. Muy bien. Va. El contador usaría las habitaciones al final. No necesariamente. Como todos vamos a pasar, era lo que le decía a Ernesto, como todos vamos a pasar 2n o 3n, cada 2n o cada 3n veces, el contador va a pasar cada 2n o cada 3n veces. Entonces, eso implica que pasaron muchísimos prisioneros antes de que fuera a contar antes de que fuera a contar que uno pasó, y eso lo hace lento, y para eso está L3, para que lo optimicen, pero realmente va a pasar cada 2n o cada 3n veces, igual que los demás. Entonces por eso voy a ir contando. ¿Sí? Muy bien. ¿Se puede ver el estado del interruptor del cuarto en cualquier momento? Ustedes no. El contador, o sea, el contador no puede ir arbitrariamente a verlo, entonces tienen que esperar a que un guardia lo pase a ese cuarto. Por eso está L3, porque esa parte lo hace lento. Como pasa cada 2n o cada 3n veces, el prisionero solo lo va a poder ver cada que pase, que eso es cada 2n o cada 3n veces, y lo vuelve lento. Pero pues es correcto al final del día. El de L3, sí. Siempre que el contador, sí. Siempre que el prisionero contador esté en el cuarto, sí lo puede ver. Sí. ¿Otras dudas? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Todo bien, hay cualquier cosa ahí te echamos mensajito al Discord. Sí, sí. Ok, muy bien. Si tienen dudas, me mandan mensaje, pero pues ya con esto yo creo que les va a salir bastante bien la tarea, ¿va? Entonces, cuídense mucho, me mandan mensaje cualquier duda y nos vemos el martes. ¿Les parece? Sí, la tarea se entrega el lunes, ¿verdad? ¿Mande? Esa tarea se entrega el lunes, ¿verdad? Ah, sí, el lunes, ajá. Ok, bueno, muchas gracias. Sí, cuídense mucho. Bye.